Become a Kind Servant 49. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Conviértete en un servidor amable. Nuestro Dios Todopoderoso creó a los seres humanos para que se convirtieran en sus hijos e hijas, santos y justos a través de la fe. Dios nos creó con la capacidad de recibir su espíritu y vida en nosotros para reflejar o mostrar su carácter al mundo que nos rodea. Efesios 1 del 4 al 5. Jesús nos muestra a Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Cuando estuvo en la tierra Jesús no vivió como Dios, vivió como hombre, como hijo de Dios y fue totalmente dependiente de Dios, su Padre. Jesús, en su humanidad, nos mostró cómo son los hijos e hijas de Dios. Él es el modelo de la familia de Dios. Romanos 8:2. Había todo el parecido familiar entre Jesús y su Padre Celestial, como debería haber entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Nosotros demostramos que somos la familia, con la forma en que tratamos a las personas. En Efesios 5 del 1 al 2, dice, que como los hijos debemos parecerse a sus padres, viviendo una vida llena de amor por los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos amó y murió como sacrificio para quitar nuestros pecados. Nuestra responsabilidad número 1, como cristianos, es llegar a ser cada vez más parecidos a Cristo en nuestras acciones y actitudes, si queremos representar fielmente a Dios nuestro Padre en este mundo que nos rodea, viviendo e imitando el ejemplo de Jesús. Juan 14 del 9 al 10, Primera de Juan 2:6. Jesús dijo que la forma en que Dios quiere que actuemos se resume en estas palabras: ama a Dios con todo tu corazón, mente y alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22 del 37 al 39. Este amor no es un sentimiento, es una acción. Amar a Dios significa obedecer y vivir conforme a su palabra escrita. Amar al prójimo significa tratar a las personas como queremos que ellos nos traten. La forma en que tratamos a las personas es una expresión de tu amor a Dios. Amar a los demás es obedecer a Dios. Si no amamos a los demás, no amamos a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4 del 20 al 21. Jesús es nuestro ejemplo de cómo es, y cómo es este amor, cómo debemos amarnos unos a otros, amarnos, tratando a las personas como Él les trató. La noche antes de que Jesús fuera crucificado, les dijo a sus apóstoles. En Juan 13, del 14 al 35, Jesús les dijo, les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Así como yo le he amado vosotros, así deberíais amaros unos a otros. Su amor mutuo demostrará al mundo que son mis discípulos. Este amor fue ordenado en el Antiguo Testamento, por la ley de Moisés, Deuteronomio 6:4, Levítico 19:17. Es nuevo, en el sentido de que Jesús demostró este amor de una manera que el mundo nunca antes había visto. El amor que Jesús se demuestra dando, sirviendo y perdonando, este amor solo desea el bien de los demás. El plan supremo es que la gente llegue al conocimiento salvador de Jesús, amando a sus enemigos y a aquellos que nos aborrecen y no nos quieren perdonar. Este amor no busca venganza, es el poder para demostrar la justicia de Dios en este mundo. Primera de Pedro 2 del 21 al 23. Para la mayoría de nosotros, amar a las personas es un desafío, porque, aunque ahora somos hijos e hijas de Dios, la gente tóxica todavía nos molesta, nos frustra, nos enoja y nos lastima. Todavía tenemos patrones de pensamiento, hábitos y comportamientos no cristianos, que se desarrollaron antes de que nos convirtieron en seguidores de Jesús, que deben ser expuestos y tratados al cambiar la forma que pensamos acerca de las cosas, de nosotros mismos y de los demás, porque nuestra relación con Dios es vital y está en proceso. Hablamos en la última lección, que Jesús veía a los hombres y mujeres como valiosos para Dios Padre. Lucas 15. En esta lección continuaremos examinando algunos cambios que debemos realizar en nuestra pensar, para ayudarnos a tratar a las personas reflejando el ejemplo que Jesús nos dio. Jesús, en su humanidad,
se humilló a sí mismo como un siervo de Dios y de los hombres. En el contexto de la actitud de Jesús hacia Dios y el pueblo, Pablo escribió: debéis pensar de la misma manera que Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Pablo continúa explicando que Jesús se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza humana y nacer en este mundo. Se humilló y se convirtió en un siervo que dio su vida, no solo por sus amigos, sino también por sus enemigos. Él fue completamente obediente a su Padre, un siervo a carta cabal. Filipenses 2 del 5 al 8. Quien es humilde demuestra su verdadera relación con Dios y con los hombres. Un siervo de Dios es un siervo de los demás. A siervo es una persona que se dedica a ayudar a otra, sirviendo a Dios en obediencia, reverencia, a su prójimo brindándole ayuda, asistencia y auxilio. La noche antes de que Jesús fuera crucificado, él y sus 12 apóstoles celebraron una cena de Pascua juntos. Gran parte de lo que Jesús les dijo, esa noche tenía como objetivo instruirles sobre cómo debían comportarse cuando Él regresara al cielo. Era costumbre de los judíos lavarse los pies al entrar a una casa. En un momento de la tarde Jesús lavó los pies de sus discípulos y luego explicó, ¿por qué lo hizo? Si yo, el Señor y Maestro, os habéis lavado los pies, así debéis lavaros los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo a seguir, hagan con otros lo que yo he hecho con ustedes. Juan 13 del 14 al 15. Lavarse los pies antes de comer era una tarea humilde y vil, era el deber de un sirviente. Jesús enseñaba que sus seguidores deberían estar dispuestos a servir unos a otros tal como Él, su Señor y Maestro, estaba hacía, incluso en tareas menores y más desagradables. Cuando nos lavamos los pies, significa para nosotros estamos dispuestos a servir. Pablo nos da la idea del contexto de ser humilde como Jesús. Pablo comentando sobre cómo pensar y tratar a los demás. En Filipenses 2 del 3 al 4, dice, no sean egoístas, vivan para dar una buena impresión a los demás, sean humilde, mirando a los demás como mejores, y muy superiores que uno mismo. No pienses solo en tus propios asuntos, sino interésense por otros, y lo que ellos están haciendo. Los sirvientes se centran en aquel a quien sirven. Pablo instó a los cristianos a no centrarse solo en lo que a ellos les interesa, y verse a sí mismos como superiores, sino pensar en los demás, mirándose más pequeños, pensando en sus intereses. Incluso, si somos más inteligentes o más hábiles, y si esa persona es aburrida, tóxica, no podemos tratarla mal. Necesitamos la gracia de Dios tanto como ellos. ¿Qué nos hace mejor que los demás? ¿Qué tenemos que Dios no nos haya dado? Primera de Corintios 4:7. Pablo también escribió, porque vosotros, hermanos, en verdad, fuimos llamados a libertad, pero, no dejes que la libertad sea un incentivo para vuestra carne y una excusa para ser egoístas, porque por el amor, debemos servirnos unos a otros. Gálatas 5:13. Esta clase de amor piensa, cómo me ha tratado Dios y cómo me gustaría que me trataran, si yo mismo fuera una persona aburrida, que molestó, enojó, frustró y lastimó. La ley de Dios dice, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús, mientras estuvo en la tierra, contó la parábola del buen samaritano, para ilustrar lo que significa amar al prójimo. Lucas 10 del 25 al 30 hiciste. Un joven rico, abogado, le preguntó a Jesús, ¿qué debía hacer para heredar la vida eterna? Los abogados eran líderes religiosos, versados en el Antiguo Testamento, especialmente los primeros 5 libros del Pentateuco, y muchos eran escribas. El motivo de la pregunta de este hombre fue para poner a prueba a Jesús. Jesús, reconociendo su motivo, le preguntó al hombre, ¿qué dice la ley? El escriba respondió, ama a Dios y ama a tu prójimo. Deuteronomio 6:5, Levítico 19:18. Su respuesta fue correcta, pero su motivo equivocado. El abogado quiso justificar su propio trato hacia las personas. Versículo 29, y le hizo otra pregunta, ¿quién es mi prójimo? Los líderes religiosos interpretaron que prójimo se refería a sus compañeros judíos, no gentiles. Enseñaban que la ley decía, ama al prójimo y aborrece, desprecias a tu enemigo, es decir, a todos menos a los judíos. Mateo 5:43. En respuesta, Jesús habló de un hombre que viajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cuando fue atacado por ladrones, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Un sacerdote pasó sin ayudarle, luego un levita, finalmente, un samaritano. Este se detuvo para ayudar al herido. Aquí tengamos en cuenta estos puntos.
Lo más probable, que esta historia no era una parábola, sino un hecho real conocido por el abogado. Tengamos en cuenta, que Jesús dijo que el herido era un hombre samaritano, y el abogado a escuchar esta historia, pudo haber protestado con razón diciendo, que un samaritano nunca ayudaría a un judío. Había gran hostilidad entre judíos y samaritanos, que vivían al noroeste de Jerusalén en Samaria. Estos se formaron cuando la mayoría de los judíos fueron expulsados por la fuerza de sus tierras por los asirios en su cautividad en el imperio babilónico. Fue en los años 722 a los 586 a.C. Estos imperios trasladaron otros grupos étnicos a Israel, que se casaron con los pocos judíos que quedaban, desarrollando un judaísmo híbrido. La ciudad de Jericó era el hogar de miles de sacerdotes y levitas, asistentes del templo. Estos con frecuencia viajaban una ruta de 19 kilómetros hasta Jerusalén para desempeñar sus deberes en el templo. El intérprete de la ley, que se acercó a Jesús, y por su pregunta inicial habría sabido, que el sacerdote y el levita tenían buenas razones para no ayudar al herido, porque estaban en camino de servir a Dios, pero que se habrían contaminado, si hubieran tocado sangre y su cadáver. Además, de camino entre Jerusalén y Jericó, era una ruta comercial importante, un lugar privilegiado para los bandidos. Era peligroso viajar solo, por eso, el herido recibió su merecido por la estupidez de viajar solo. La decisión del hombre de seguir solo en el camino, no releva a nadie de mostrar su deber de compasión, misericordia y bondad. Depende de cada uno servir al prójimo o no. Después de relatar este incidente, Jesús preguntó al intérprete de la ley, ¿quién se mostró prójimo del que cayó entre los ladrones? Versículo 36. Observemos cómo Jesús formuló la pregunta, no quién era el prójimo, y quién actuó como vecino. Pensamos en un vecino, es como alguien que vive al lado, en la misma calle. La palabra griega prójimo, traducido significa aquel que está cerca. En los tiempos del Nuevo Testamento, prójimo significaba la persona vive cerca o pasa junto a usted. Un prójimo es alguien en apuros que necesita nuestra ayuda. El abogado no se atrevió a decir que fue el samaritano quien ayudó al hombre, sino, dijo, que él que fue movido de misericordia hacia el vecino herido. Jesús le dijo al intérprete de la ley que fuera que hiciera lo mismo. Versículo 37, y llamó lo que el samaritano hizo, compasión. Versículo 33. Compasión significa literalmente tener quemando el corazón, con pena y lástima al ver el sufrimiento y la desgracia de otro. La misericordia es la demostración exterior de piedad. La misericordia asume la necesidad de dar los recursos adecuados para cubrir las necesidades, por parte en favor de que está sufriendo. El buen samaritano no tenía ninguna conexión emocional con el hombre herido, pero se movió para actuar con compasión, hizo lo que pudo y siguió su camino. Notemos aquí, él salió, pero no renunció a los ahorros de su vida ni al resto de su vida. Compasión es moverse para ayudar a alguien que sufre, porque está hecho a imagen de Dios. Si usted se ve a sí mismo como un superior a los demás, nunca por su estupidez, perderá la oportunidad de ayudar y servir a Dios. La compasión mira a las personas que sufren y se pregunta, ¿cómo puedo servirles? ¿Cómo puedo ser amable con ellos? La misericordia y la compasión, acciones emocionantes, son rasgos de Dios nuestro Padre Dios en nosotros. Las expresiones de amabilidad, bondad al ayudar a alguien de alguna manera, nos hace aparecerse a Jesús. En el contexto de amar, no solo es amar a las personas que nos agradan, sino también a nuestros enemigos. Jesús dijo, en verdad estarán actuando como hijos del Altísimo, porque por él debemos ser bondadosos y compasivos con los ingratos y los malvados, así como vuestro Padre es compasivo. Lucas 6 del 35 al 36. Amable proviene de una palabra griega, que literalmente significa proporcionar lo que necesita. Cuando se usa en sentido figurado, significa bondadoso, gentil y fácil de soportar, en contraposición a duro, áspero, agudo o amargo. Esta misma palabra cuando Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Notemos lo que Pablo escribió sobre la bondad y la misericordia, en contraste con lo que no es compasivo ni bondadoso. En Colosenses 3 del 12 al 13, dice, Dios os ha escogido para ser el pueblo santo, que ama, revestidos de misericordiosa, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Usted no juzgue las faltas de los demás, perdonen a las personas que los ofendes, recordando que el Señor nos perdonó.
para que nosotros también podamos perdonar a los demás. En Efesios 4 del 31 a 32, dice, desechando de toda amargura, ira, palabras duras y calumnias, y cualquier otro tipo de comportamiento malicioso, sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios a través de Cristo os ha perdonado. Debemos darnos cuenta de que todos hemos nacido con una inclinación hacia el egoísmo, que no desaparece automáticamente, aun cuando seamos hijos e hijas de Dios. Por eso debemos tomar conciencia, admitir y reconocer que toda tendencia hacia el egoísmo, a tomar una decisión y acciones erradas, nos alejan de Dios. Quizás pienses y digas, no soy egoísta, soy una buena persona que solo intenta hacer el bien a la gente. No te puedes equivocar, así como el egoísmo puede motivarnos a hacer el mal, también puede motivarnos a hacer el bien. A menudo, hacemos cosas por las personas porque buscamos su atención, que nos llenen de elogios y que seamos reconocidos, porque no queremos parecer malas personas, ni queremos sentirnos culpables. Debemos ser sinceramente honestos acerca de nuestros motivos, para ayudar y hacer el bien, preguntándonos, ¿por qué deseamos hacer esto? ¿Es solo el bien de la persona que deseamos, o hay algo que buscamos para nosotros? En Mateo 6 del 1 al 18, Jesús habló de las personas que hacen buenas obras, dan limosnas o regalos de caridad, oración y ayuno para ser visto por los hombres. Pablo escribió, que, aunque podamos dar todo lo que tenemos a los pobres, pero si no amamos a la gente, 1 Corintios 13:3, sin amor no vale nada. Luego enumeró las características del amor que debemos expresar a los demás. El amor es paciente y bondadoso, no es celoso ni jactancioso ni orgulloso ni grosero, el amor no busca su propio provecho. El amor no es irritable y no guarda es rencoroso de los agravios. 1 Corintios 4 y 5. El amor todo lo puede, todo lo soporta con mansedumbre y paciencia el maltrato de los demás. El amor es bondadoso, gentil, benigno, impregnando y penetrando toda la naturaleza, suavizando todo lo que habría sido duro y austero, y severo. 1 Corintios 13 del 4 al 5. Tenemos que empezar a pensando en cómo debemos tratar a los demás. ¿Tratamos a los demás como queremos ser tratados? ¿Tratamos a los demás como Dios nos ha tratado a nosotros? Hagámonos algunas preguntas para que podamos reflexionar. ¿Nuestras palabras y acciones hacia los demás, para ellos, son fáciles de soportar o duras y amargas? ¿Somos duros y estrictos con los demás cuando nos sentimos impacientes? ¿Le gritamos a la gente cuando estás frustrados? Cuando hablamos con la gente, ¿realmente los escuchamos o estás esperando, o nos hacemos oídos sordos? ¿Estamos planeando en nuestra mente todo lo que vas a decir a continuación, tratando de entender o reaccionar? Si no estamos de acuerdo con ellos, porque les consideramos idiotas y estúpidos, entonces estamos buscando la manera de corregirlos. Nosotros somos más estúpidos que ellos. Las preguntas que la gente se hace sobre ellos mismos, siempre los hace pensando en sus intereses y preocupándose por ellos mismos. Si quieres hablar, Caglia, primero prestas atención a los demás, deja que otros hablen, no domines las conversaciones. Cuando la gente se mete en un lío, es porque hicieron algo que es estúpido. Eso, ¿te alegra verlo? ¿Te gozas al ver que están sufriendo las consecuencias? Nada de esto significa que tengamos que ponernos en peligro o sufrir repetidas veces los malos tratos por parte de gente. José puso a prueba a sus hermanos para ver si su carácter había cambiado. Génesis 42 al 45. La bondad hacia otra persona puede significar simplemente orar por ella a distancia. Yo oro por su bienestar, felicidad y protección. 1 Pedro 3:9. El amor quiere el bien de los demás, y hace todo lo que se puede para ser amable en cada circunstancia y situación. En lugar de orar, Dios cambia a las personas que me molestan, debemos ayudarles, debemos ser amables y compasivos con ellos, porque somos siervos de Cristo. Recordemos siempre, que Dios vive en nosotros por su Espíritu, Él está para ayudarnos a tratar a las personas como Cristo los trata, cuando elegimos hacer el esfuerzo de cambiar. Como de comportarse un sirviente amable. Como enfocarse en otra persona. Jesús nos dijo, tratemos a los demás, como queremos ser tratados. Mucho más la próxima semana.